Bienvenido al podcast Kama Sutra de la comunicación de pareja. Soy Ros Núñez, curiosa de todo y experta de nada, y cada semana te traeré reflexiones, experiencias y todo lo que voy aprendiendo sobre comunicación de pareja y ruptura, porque no siempre seguir es el mejor camino. Dale al play. Y te pregunto, ¿desde cuándo crees que existe el concepto de amor romántico que conocemos en la actualidad y que todo el mundo busca? ¿Qué me dirías? Seguramente pensarás que de toda la vida, que no se ha conocido otra cosa que el amor romántico. Pues siento decirte que estás muy equivocado o muy equivocada. Y hoy vengo a contaros todo el recorrido que ha vivido el compromiso y el amor a lo largo de la historia. Como veis, el episodio de hoy viene de datos curiosos. Hoy vamos a aprender un poquito de dónde venimos, de dónde viene lo que hoy en día conocemos como compromiso y cómo ha evolucionado a lo largo de toda la historia de la humanidad, pero toda. Vamos a remontarnos incluso, a cuando vivíamos en las cavernas y hacíamos unga, ¿vale? Así que bueno, prepárate, porque si te gusta la historia, hoy vas a tener una pequeña dosis de ella enlazada con el amor. Bueno, pues nada, vamos a darle al play. Y como os comentaba, vamos a empezar por las cavernas. Por esa época en la que vivíamos, siglos en los que vivimos como nómadas en tribu. Lo que predominaba sobre todo era la poligamia. Pero más concretamente, una modalidad de la poligamia que es la poliginia, que es que un hombre tuviera varias mujeres. Pero bueno, el caso es que las relaciones eran muy abiertas. ¿Y por qué pasaba esto? Porque lo que realmente se pretendía era crear alianzas con otras tribus. El compromiso, el matrimonio, se utilizaba para asegurar la supervivencia y el bienestar de todo el clan o de la tribu a la que se pertenecía, entablando alianzas con otras tribus para así estar como de buen rollito, ¿vale? Porque en aquel entonces, y lo sabéis por cómo funciona nuestro cerebro, que sigue en aquella época instaurado, lo que primaba era la supervivencia. Ni amor, ni nada. Sobrevivir. Solamente se quería sobrevivir. Que no nos coma el tigre, que nosotros tengamos de dónde hincar el diente y no llevarnos mal con otras tribus. No vaya a ser que nos vayamos a enzarzar en una pelea y salgamos perdiendo y nos echen del territorio. Además, que viajar en compañía es mejor que viajar en solitario. Como nos movíamos tanto, digo yo que algo tendría que ver. Así que ese es el primer tipo de compromiso que nos encontramos, ¿vale? El amor abierto, la poligamia, dentro de las tribus en la época de las cavernas. Después, lo que llegó, ¿qué fue? Pues la agricultura. Empezamos a saber cultivar, empezamos a tener ganado y claro, con esto llegaron sociedades agrícolas que más o menos andaron entre el año 3000 a.C. y el 1500 después de Cristo, y aquí ya se empieza a hablar de monogamia. Aunque a veces, si el contrato social lo requería, también se podía utilizar relaciones de poligamia. Pero vamos, que se empieza a instaurar el tú pa' mí, yo pa' ti. El tema es que aquí, como lo que se quería era asegurar un legado, que la herencia perdurara, aumentar el patrimonio y los recursos que se poseían y asegurarse un linaje, lo que pasaba es que no habías nacido y ya te habían casado con alguien, sobre todo si eras mujer. Aquí las familias ya empezaban los pactos, ¿vale? Cuando nazca mi hija la casaré con tu hijo. Y así juntamos nuestras tierras y tendremos más poderío. Estaremos mejor económicamente, tendremos más estatus, más todo. Así que entra la monogamia, pero entra de aquella manera.
entra pactada. Básicamente, las relaciones de esta época eran pura estrategia de colaboración y de cohesión social, ¿vale? Se buscaba una utilidad económica más que otra cosa. No, aquí seguía sin aparecer el amor, aunque seguramente, por lo que nos cuentan en libros, historias, películas, no es que nadie quisiera a nadie, sino que no se les permitía estar juntos porque ya se te tenía apalabrado con otra persona y es lo que te tocaba aceptar. Después de esto llega la Edad Media, más o menos entre el año 500 después de Cristo y 1500 después de Cristo. Se solapa un poquito, como veis, con las sociedades agrícolas. ¿Qué pasa? Que la Edad Media pone en auge el carácter religioso del matrimonio, ¿vale? El matrimonio llega a un nivel de institucionalización bajo la influencia de la Iglesia Católica muy heavy. Se considera un sacramento y un pacto indisoluble ante Dios. El amor romántico, pues, no era un prerequisito para que te casaras. O sea, podías estar enamorado o no. Y la mayoría de las veces estas uniones se organizaban sin el consentimiento de los involucrados, lo cual, pues bueno, es a lo que ya se venía acostumbrado porque los pactos ya venían existiendo por esas sociedades agrícolas. ¿Cuál era la razón principal de este tipo de matrimonios? Pues continuaba siendo puramente económica, puramente política, pero también entraba un componente de moralidad y de religión, como os hemos dicho, a raíz de esta influencia de la Iglesia. ¿Qué pasa con esto? Que se empieza a perseguir la infidelidad, especialmente la femenina, que se castigaba con bastante severidad. Porque claro, si lo hacía el hombre no pasaba nada. Pero si lo hacía la mujer, pues ya sabemos lo que sigue pasando en la actualidad en determinados países por determinadas religiones. Como podéis ver, es aquí donde empieza a conocerse el compromiso más o menos como lo conocemos hoy día. Aunque sí que es verdad que ahora se está diluyendo y está disminuyendo ese compromiso y está cambiando un poquito la forma y empezamos a vislumbrar un atisbo de volver a las cavernas, a la poligamia, al amor abierto, etc. Pero es justo la Edad Media y la aparición o el dominio o la soberanía de la religión la que marca ese carácter de compromiso fuerte y empieza a perseguirse esa infidelidad, empieza a verse mal las relaciones fuera del matrimonio. En pocas palabras se puede decir que la moralidad, cuando entra la moralidad en juego, es cuando todo empieza a cambiar. Y ahora llegamos al Renacimiento. Aquí, aunque el matrimonio sigue siendo por conveniencia, empiezan a vislumbrarse las primeras ideas de amor romántico. ¿Y qué fue lo que originó estas primeras ideas de amor romántico? Pues la literatura y el arte, ¿cómo no? Todo lo bohemio. Pero, como comentaba, el matrimonio seguía siendo simplemente un contrato de conveniencia para asegurar alianzas, propiedades y herencias, como venía siendo siglos atrás. Lo que pasa es que, claro, la literatura, las historias contadas en aquella época comenzaban a dar atisbos de ideas de libertad, de que se podía ser libre, se podía ser autónomo, se podía elegir, se podía soñar. Y la gente empezaba a creer en la posibilidad de un nuevo compromiso que ya no fuera tan puramente económico, sino que empezara a basarse también en la conexión personal. Entre los años 1800 y 1900 llega la Revolución Industrial y con ella la división de género en el compromiso. Siguen los matrimonios como institución económica y social, se instauran como la norma
¿vale? Pero empieza a tener mucha más importancia la familia en sí, reducida, padres e hijos. Ya no se lleva tanto esas familias numerosas, incluso clanes súper extendidos de vivir todos juntos en clan, en familias muy, muy, muy grandes. Y se empieza a reducir y a empequeñecer todo porque se empieza a migrar del campo a la ciudad por todo el trabajo industrial y empieza a coger una gran relevancia el tema de la economía familiar doméstica, en la que el hombre empieza a ser quien provee todos los medios para que la familia se sustente y la mujer coge el rol de cuidar la casa y de los hijos. Si os dais cuenta, este es el tipo de matrimonio que, sin ir más lejos, se venía dando hasta la generación de nuestros padres, incluso de algunos de mi generación, ¿vale? A partir de aquí es donde se va a empezar a romper todo bastante, pero esto es lo último que conocemos. Papá, mamá, los nenes, papá trabaja, mamá cuida la casa. Hasta que llegan los años 1900 y tantos y los 2000. Aquí dejamos de casarnos por necesidad y empezamos a casarnos por amor. Llega el momento en el que la mujer empieza a adquirir más derechos, más igualdades junto al hombre, empieza a trabajar, empieza a ser económicamente independiente y ya no existe esa necesidad de matrimonio económico. Empezamos a poder elegir con quién casarnos sin que sea con quien necesitamos casarnos. Aunque bueno, ahora necesitamos otras necesidades. Ahora ya no es por lo económico, ahora nos juntamos por unas necesidades emocionales que viene siendo otro tema. Y señoras y señores, se viene el divorcio, se legaliza. Te puedes divorciar de tu marido y de tu mujer. Ya no tienes que aguantar al coñazo de tío que te han encasquetado o la coñazo de tía que te han impuesto tus padres por moralidad, por norma social, por tradición, por lo que sea. O porque os quedasteis embarazados antes de casaros. Y ya, ¡pum!, te tenías que casar porque, claro, la habías dejado preñada. Empieza a desaparecer todo eso. Puedes deshacerte de esa atadura y empezar a ser libre y encontrar una nueva pareja. Con esto se abren las puertas a una satisfacción más personal, a buscar el yo estar bien, no lo que digan los demás o lo que opinen los demás. Aunque luego veremos que incluso teniendo toda esa libertad, seguimos mirando demasiado qué es lo que opinan fuera o qué es lo que estoy proyectando de puertas para afuera, y eso sigue condicionando mucho nuestra forma de vivir, nuestra forma de elegir pareja y nuestra forma de gestionar una pareja. Y os voy a dar un datito así random, y es que en Estados Unidos, en 1960, el 72% de los adultos estadounidenses estaban casados, pero en 2020 ese porcentaje baja a menos del 50%. O sea, queda clarísimo que hay un cambio radical en las expectativas del compromiso. Y terminamos llegando nosotros, los modernos, los contemporáneos, los guays, los del amor líquido. Venga, por favor. Ay, lo que ha traído la globalización, la digitalización, el internet, las redes sociales y la madre que los parió a todos. Nos hemos vuelto mucho más individualistas, ¿vale? Nos pica y mucho sacrificar la autonomía personal a costa de crear una relación con alguien y tener que ceder para estar con alguien determinadas áreas nuestras que no estamos dispuestos a, ya no a renunciar, sino ni siquiera a modificar en cierta forma. Si os dais cuenta, a lo largo de la historia hemos pasado
de necesitar comprometernos para asegurar unos determinados aspectos, ¿vale? A que el compromiso sea una limitación de tu vida. O sea, te limita en vez de potenciarte, cuando antiguamente el compromiso era lo que asentaba eso, las relaciones entre tribus, asentaba una economía, aseguraba una herencia, un legado, y ahora no. Ahora es yo cuanto más libre y más individual y más autosuficiente, mejor. Y te cierro con otro dato de Estados Unidos, de la Pew Research Center, la pronunciación no es lo mío, lo siento, que en 2020 hizo un estudio en el que se concluyó que el 50% de los jóvenes entre 18 y 29 años en Estados Unidos creen que las relaciones no necesariamente deben culminar en el matrimonio, sino que pueden ser temporales o basadas en conveniencias mutuas. En resumen, que empezamos con un compromiso por alianzas entre tribus, pasamos a un compromiso por conveniencia pactado, después a un compromiso de matrimonio por moralidad, por religión, hasta llegar a un compromiso cada vez más inexistente en pos del desarrollo personal y autónomo. Y después de soltarte toda esta mini clase de historia del compromiso, lo que me gustaría sería que me dejarais vuestros comentarios acerca de qué opináis vosotros de los diferentes tipos de compromiso, las fases por las que se ha pasado, cuál opináis que era mejor y por qué, o cualquier cosa que queráis opinar. Ya sabéis que a mí me encanta leeros, me encanta saber cómo pensáis, me encanta abrir debate y me gustaría que dejarais o un comentario o me enviarais un mensaje directo a través de Instagram, o sabéis que me podéis escribir un email a hola@rosnunez.com. Y por supuesto, si os ha gustado este episodio, me encantaría que le dierais 5 estrellas en Spotify, que le dierais a seguir, que os suscribierais, que no os perdáis ni uno más. Si estáis en YouTube, lo mismo, suscribiros al canal y por supuesto, si creéis que le puede interesar a alguien, compartirlo. Y una última noticia, aparte de recordaros que la agenda está abierta y podéis agendar una sesión de evaluación para conocer un poquito cómo está vuestra relación de pareja actualmente, o si no tenéis pareja, cómo estáis vosotros y qué podemos hacer para llegar a tener pareja. Aparte de eso, quería comentaros que a partir de mañana tengo la firme intención de empezar, bueno, más que empezar, volver a la época en la que publicaba píldoras diarias de podcast. Es decir, de lunes a viernes tendréis píldoritas breves, que no quiero que sean de mucho más de 5 minutitos, 10 a lo sumo, sobre una temática en concreto. Será la misma temática durante toda la semana y cada semana iremos cambiando de temática. Y los domingos los vamos a limitar o a un episodio mucho más extenso sobre la temática que abrirá la siguiente semana, o a entrevistas que vaya haciéndole a personas con las que tengo muchas ganas de hablar y de que podáis escuchar sus historias. Así que nada, esa es la novedad que os traigo. Quiero ponerme las pilas, quiero seguir dando caña, aprendiendo y aportaros muchas cositas a la vez que yo las voy adquiriendo también. Así que nada, un saludo enorme, un beso muy fuerte y nos vemos, iba a decir la próxima semana, pero nos escuchamos seguramente mañana. Chao, chao.